Buen día, Gabriel. Gracias por tomarte el tiempo para reunirte con nosotros el día de hoy. Buen día. Gracias a usted por la oportunidad de estar aquí. Permíteme presentarme. Soy Gabriel Morales Hernández y soy responsable de gerencia en polietileno y plásticos. El proceso de fabricación de faldones plásticos generalmente implica varias etapas clave desde la materia prima hasta el producto final. La selección de la materia prima es el proceso que comienza con la selección de materia adecuada, que en el caso de los faldones plásticos suele ser polipropileno y polietileno, debido a sus propiedades de resistencia y flexibilidad. Después de ello, se lleva a la extrusión de plástico. La materia prima es seleccionada y alimentada a una máquina extructora. En esta etapa, el plástico se calienta y se derrite dentro de un cilindro calentado para ser reforzado a través de una boquilla para formar un perfil continuo con la selección transversal deseada. El perfil permite iniciar una forma básica del faldón, pero generalmente es plano y necesita ser moldeado más adelante. Con esto, dependiendo del diseño específico del faldón, el plástico extruido puede pasar por una máquina de moldeo y soplado o inyección para darle una forma y una característica específica requerida dependiendo del cliente. En el moldeo por soplado se usa aire comprimido para expandir el plástico dentro de un molde, mientras que en la inyección se inyecta plástico fundido a un molde cerrado. Este paso es crucial para crear las curvaturas y detalles estructurales del faldón. El enfriamiento y endurecimiento. Una vez moldeado, el faldón pasa por un proceso de enfriamiento para solidificar y endurecer el plástico. De esta forma, es crucial garantizar el producto final tenga una resistencia y durabilidad adecuada. Posteriormente, en corte se da un enfriamiento y el faldón de plástico puede ser cortado según las dimensiones específicas requeridas, añadiendo que se pueden realizar otros procesos de acabado, siendo el recorte de rebabas o perforación de agujeros en la instalación de sujetadores en el proceso de bolseo. Esto es sujeto a una inspección. Sin embargo, una vez finalizado el proceso de fabricación, se da una inspección para asegurar que cada faldón cumpla con los estándares establecidos en los términos de dimensiones, resistencia, apariencia y otras características relevantes. Cuando el producto está terminado, se da un embalaje y distribución para que finalmente los faldones de plástico se embalan adecuadamente y protegerlos durante el transporte, los cuales se distribuyen a los puntos de venta o directamente a los clientes, según sean las necesidades del cliente. Bastante interesante. Ahora cuéntame un poco más de ti y la experiencia que has tenido. Claro, con gusto. He trabajado durante 3 años en polietileno y plásticos. Excelente. Ahora que tenemos una visión general de tu perfil, nos gustaría profundizar en algunos aspectos. ¿Estás listo para comenzar? Por supuesto, estoy listo para responder cualquier pregunta que tengas. Perfecto. Comencemos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es la dificultad de realizar una automatización completa de una planta? La mayor desventaja entre los trabajadores frente a la automatización completa es una planta industrial, el riesgo de la pérdida de empleos y la incertidumbre laboral. La automatización suele implicar la sustitución de trabajadores humanos por robots y sistemas controlados por computadora que pueden realizar tareas de manera más rápida, precisa y sin cansancio. Pero para muchos empleados que dependen de trabajos manuales o semicalificados en planta, la automatización representa una amenaza directa para su sustento. Mira, la preocupación principal es que los robots pueden realizar más tareas que ellos, pero de manera más eficiente y a menor costo para la empresa. No son decisiones que podamos tomar tan sencillas, porque esto llevará a despidos masivos o a la reducción del número de empleados necesarios para operar una planta. Los roles que antes requerían habilidades manuales o semicalificadas pueden ser reemplazados por roles técnicos que exigen conocimientos avanzados. No es lo mismo contratar a un operador que a un ingeniero en robótica, vaya. Dado que los avances en tecnología, programación o mantenimiento de equipos automatizados, puede que muchos de los trabajadores no tengan las habilidades necesarias para estos roles. Puede dejar a mucha gente sin trabajo.
Y otro aspecto emocional y psicológico es el sentimiento de inseguridad y ansiedad para ellos. Recordemos que la automatización puede generar un clima de incertidumbre sobre el futuro de los empleos y las capacidades de mantenerte competitivo en el mercado laboral. Esto te afecta negativamente. Más que darte un bien, para la moral de los trabajadores es negativa y la motivación y su compromiso se pierde. Esto es malo para la planta porque es una desventaja, ya que es una amenaza directa a la estabilidad laboral y calidad de los empleos. Es importante que las empresas consideren estos impactos y se desarrollen estrategias para mitigarlos, como programas de reentrenamiento, políticas de recolocación laboral o medidas de transparencia en la comunicación con los empleados sobre los planes de automatización y sus implicaciones laborales. Aquí entramos en juego con lo que son los factores socioeconómicos y psicológicos. Recordemos tan solo la norma 35, que son factores de riesgo psicosociales. Algunas veces, y dependiendo del tipo de planta que se esté operando, por ejemplo en polietilinos y plásticos, es necesario que se tenga una transparencia con la información que nosotros damos hacia una persona, ¿de acuerdo? Imagina que tu trabajo puede ser amenazado o te pueden reemplazar de manera muy sencilla por un robot. Esto es peligroso para un trabajador. ¿Por qué? Porque ya no tiene autonomía y control sobre su propio puesto. Pierde la confianza y es necesario ajustar y adaptar manualmente una máquina, por ejemplo. Y con la automatización tiene que ser preprogramada o ser controladas por un sistema computarizado por una sola persona. Más que nada es un impacto en las habilidades, y el desarrollo personal. Limita las oportunidades del desarrollo de las personas y crecimientos en una empresa. Es verdad que pueden ser capacitados en tecnologías digitales, programación o mantenimiento, pero hay que tener en cuenta que muchas personas no entienden a veces lenguajes avanzados, y aquí entra una cuestión bastante conflictiva en la cultura y en la escolaridad que se tiene. Porque forzosamente es necesario tener ya sea a un técnico que sepa de lo que estás hablando o un ingeniero que pueda arreglar lo que son los problemas. Pero por ejemplo, si una máquina fue controlada por 10 personas en el proceso y estas 10 personas les quitas el trabajo y las sustituyes por lo que es parte de un robot, sí, ayudas a la empresa, pero a los trabajadores les quitas su impacto laboral, vaya. Una transición hacia un entorno de trabajo más automatizado llega a ser emocionalmente difícil para los trabajadores. Ellos pueden experimentar estrés, ansiedad o frustración. Esto es por adaptarse a nuevas tecnologías o formas de trabajar, porque pueden que no sepan ocupar la máquina, pueden tener algún problema, pero especialmente ellos se sienten desplazados o insuficientemente preparados para un cambio requerido. Esto nos puede afectar en la comunidad y economía local. La automatización completa puede tener impactos más amplios en la comunidad local donde se opera. Sí, es verdad, una planta puede ser alimentada por una comunidad de trabajadores que vivan cerca. Y aquí entra tan solo, por poner un ejemplo, el problema con un sindicalizado o los sindicatos, que se le tiene que dar una capacitación formal y bien estructurada para que puedan seguir trabajando. Si bien la automatización conduce a una reducción significativa a la fuerza laboral, esto afecta negativamente a la economía local. Esto al disminuir ingresos y el poder adquisitivo de los residentes. Y así como puede afectar a otros negocios y servicios que dependen de la planta. La automatización puede traer muchos beneficios en términos de eficiencia y competitividad para la empresa, pero es crucial abordar estos desafíos y mitigar los impactos negativos en los trabajadores. Aquí entra seguridad e higiene. No solamente la seguridad y la higiene y seguridad del medio ambiente, no solamente implica el entorno que la empresa pueda tener impacto hacia el mundo, sino también a los trabajadores. Recordemos que la empresa tiene como fuerza base un trabajador.
y se tiene que incluir inversiones en capacitación, desarrollo de habilidades, políticas laborales justas y transparentes y un compromiso continuo con el bienestar y adaptación de la fuerza laboral en un entorno cambiante. Ok, siguiente pregunta. ¿Durante la toma de decisiones es mejor que un proceso automatizado tome una decisión o un trabajador? Tocaste un tema muy importante. La respuesta si es mejor que un proceso automatizado o que un trabajador tome una decisión durante la operación de una planta industrial depende de varios factores y puede variar según el contexto. Por ejemplo, la precisión y consistencia. En el proceso de refilado puede ser un poquito mejor una máquina porque se puede llegar a atorar lo que es el plástico. Sin embargo, si la máquina no lleva un mantenimiento preventivo y correctivo de una manera adecuada, puede que la máquina se atore, ¿me entiendes? No están sujetas a errores humanos debido a una fatiga o estrés de falta de atención, pero sí depende de mucho del control de calidad y operaciones que se requieren con los cálculos precisos. La velocidad de respuesta también puede ser otro factor. En el de exclusión, los sistemas automatizados pueden reaccionar a cambios en milisegundos y pueden saber si un rollo se puede hacer bien, si un rollo se puede hacer mal. Esto depende de muchas cosas, vaya. Y puede que una persona necesite más tiempo para evaluar una situación y tomar la decisión, que puede ser menos eficiente en ciertos escenarios. Pero la capacidad de la adaptación es algo que los humanos o los trabajadores los tienen como muy caracterizados, ¿sabes? Porque se adaptan a situaciones nuevas e imprevistas, utilizando el razonamiento intuitivo y la experiencia acumulada. En estos casos donde las circunstancias son cambiantes o donde se requiere una flexibilidad y creatividad para resolver problemas complejos, un trabajador con habilidades cognitivas puede ser más efectivo que un sistema automatizado que sigue las reglas, vaya. Pero algo que también entra muy en juego es el contexto ético y moral. Aquí los trabajadores evalúan varias situaciones, tanto impactos sociales, que las máquinas carecen en la comprensión de los valores, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros en almacén vamos a dar la materia prima para saber si está bien, si está mal, ocupamos nuestro criterio, ¿de acuerdo? Y podemos pasar pues ciertas cosas por alto, por ejemplo, que algún saco venga un poco maltratado, vaya, porque la materia prima es plástico, es polietileno y no tiene pues mayor relevancia, o sea, no nos puede llegar a afectar si se derrama un poquito, porque pues se puede juntar, vaya, pero por ejemplo una máquina tendría un criterio muy sólido de que no puede pasar una prueba de calidad de la materia. Pero un humano puede decir, ok, no pasa nada, se puede juntar y procede en ese momento. Mira, esto va a implementar, y mantener sistemas automatizados. Esto puede ser costoso y requerir recursos significativos en términos de tecnología, capacitación y mantenimiento. Recordemos que todo se rige por las normas oficiales mexicanas, no solamente por las ISO, que son normas internacionales. Las normas internacionales podemos seguirlas según nos convenga y según el caso que aplique, pero las normas mexicanas, cuando ya estamos hablando con los trabajadores, implican de muchas cosas. Por ejemplo, la norma 10, como te comentaba hace unos momentos, de la norma 10 para el personal ocupacionalmente expuesto tienen que tener un límite máximo permisible a ciertas exposiciones de los químicos, los cuales ellos están expuestos, el tiempo al cual les están expuestos y el límite máximo que ellos pueden estar respirando. Por ejemplo, el acetato de etilo se ocupa plomo. El plomo es tóxico para el ser humano. Y para ello se implementó un programa de leche para que puedan tomar leches en las jornadas de trabajo. Sin embargo, esto al adquirir la leche en el cuerpo va dependiendo de los trabajadores que tanto puedan consumir o alguna cosa. Otra pregunta, Gabriel. ¿Cómo afectaría el Big Data y la automatización a los trabajadores? Mira, el impacto en el Big Data tiene ciertas ventajas.
Esto quiere decir que permite que nosotros tomemos decisiones basadas en los datos en los que puede mejorar la eficiencia y productividad. Y esto los ocupan los trabajadores para poder optimizar los procesos y mejorar el desempeño. Sin embargo, la implementación de Big Data crea oportunidades laborales como en análisis de datos, administración de sistemas de información, formación y desarrollo. Para que esto pueda suceder, los trabajadores necesitan acceder a programas de capacitación. Esto es para adquirir nuevas habilidades y análisis y gestión de datos, aumentando la empleabilidad y desarrollo profesional, vaya. Sin embargo, sí conlleva ciertas desventajas. Se lleva un desplazamiento de empleos. En cuanto a la automatización, esta es basada en tareas en datos que pueden llevar a una eliminación de ciertos roles, especialmente aquellos que se basan en tareas repetitivas y rutinarias. Bastante en polímeros y plásticos hay bastantes tareas que se llevan a cabo y son repetitivas, como puede ser en el área de mezclado y compactado, inclusive en el área de impresión, que es el cargar lo que son las tintas. Pero el impacto de la automatización da una eficiencia y una productividad. La automatización sí puede aumentar la eficiencia y productividad al realizar estas tareas repetitivas y monótonas, permitiendo a los trabajadores el enfoque en tareas más complejas y creativas. También hay que tener en cuenta que los errores van a tener una reducción, puesto que las máquinas y los algoritmos automáticos pueden reducir significativamente la posibilidad de errores humanos en procesos críticos. Esto también influye en la seguridad de higiene, donde el análisis de riesgo y las probabilidades en áreas donde se sufra un accidente disminuyen significativamente. La seguridad laboral, en cuanto a tareas peligrosas, puede mejorar. Se reducen lesiones o accidentes como lo puede ser en la norma 30 que nos dicta, si no mal recuerdo, el diagnóstico y análisis de riesgo de todas las áreas. Esto quiere decir condiciones inseguras, actos inseguros, por poner un ejemplo, materiales fuera de lugar, actividades que se llevan a cabo como puede ser un esmerilado sin una careta de seguridad y sobre todo una firme capacitación, tanto como corte y soldadura, trabajos en alturas, depende del tipo de trabajo. Eso sí, la pérdida de empleos. La automatización puede llevar a cabo una reducción en la fuerza laboral. Pueden ser reemplazados por máquinas, vaya, lo que puede resultar en una pérdida de empleos para los trabajadores. Al llegar la automatización, es necesario tener habilidades y los trabajadores o bien pueden adaptarse y adquirirlas o simplemente contratar a otras personas. Y hay que aceptarlo. La desigualdad laboral. La automatización puede exacerbar las desigualdades laborales, beneficiando principalmente a aquellos con habilidades técnicas o personas que ya tienen una ingeniería, dejando atrás a los trabajadores menos calificados. Es cierto, nosotros ocupamos lo que son las normativas, tanto puede ser como la norma 059 para productos farmacéuticos, la ISO 27001, estableciendo sistemas de gestión de seguridad de la información, la ISO 45001, que se especifica en la gestión de salud ocupacional, asegurando entornos de trabajo sean seguros y saludables. Así también las regulaciones nacionales e internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos o la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que recordar que normalmente todos los centros de trabajo se están rigiendo por las normas aplicables dependiendo del centro de trabajo. Normalmente las que están puestas a disposición de todas puede ser la norma 030, la NOM 030, disculpa, el cual habla de lo que son las condiciones de salud, la NOM 025, que son condiciones de iluminación, la 024, vibraciones en los centros de trabajo, la NOM 010, el control de sustancias químicas, sistema globalmente armonizado, vaya, o la NOM 011, si no mal recuerdo, que es la de ruido, para identificar las áreas de ruido y proteger a los trabajadores. Pero encontramos las directrices
que son de ética, vaya. Es el promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, la automatización, asegurado de tecnologías que desarrollen y utilicen de manera en que beneficien a la sociedad. Pero hay que tener en cuenta que también hay que proteger a los trabajadores. Existen ventajas claras en términos de eficiencia, productividad y seguridad. También es esencial abordar las desventajas, las posibles pérdidas de empleos y las necesidades de nuevas habilidades e implementación de normas y regulaciones existentes para un marco y asegurar que las tecnologías se implementen de manera bien ética y responsable. Es necesaria una inversión bastante fuerte y el desarrollo de los empleados para asegurar una transición justa y equitativa hacia un futuro más automatizado y basado en los datos. Es cierto, Big Data permite que las empresas optimicen sus operaciones al identificar patrones y tendencias en grandes volúmenes de datos, pero también les puede dar una personalización y experiencia, los cuales a los clientes les benefician, dando una mejor satisfacción a ellos. Los trabajadores en roles de ventas y servicio al cliente pueden utilizar esta información para proporcionar recomendaciones más precisas y resolver el problema de manera más efectiva. También tomamos en cuenta la gestión de talento, identificando habilidades y competencias necesarias para diferentes roles, así como puede predecir la rotación del personal. Las herramientas de análisis de datos facilitan los procesos de contratación y la implementación de programas. Sin embargo, también nos ayuda a monitorear el desempeño y la evaluación en tiempo real de los empleados, analizando métricas claves de los desempeños y proporcionando un feedback instantáneo y facilitando una gestión más efectiva del talento. Pero la automatización puede liberar a los trabajadores de tareas repetitivas y monótonas, es cierto. Permite enfocar actividades que requieren un pensamiento crítico y creatividad. Aquí hay ciertas áreas en las que bien pueden ser automatizadas. Es necesario que tengamos un operador ahí, porque tienen esa condición o ese criterio de poder seleccionar bien una tarea a criterio de la persona, que puede ser como pequeños detalles, vaya, en materia prima, en los rollos, que pueden pasar por alto por un error pequeño y no son significativos. Pero la automatización permite hacer un trabajo remoto. Recordemos que con lo de la pandemia nos llegó a afectar. Y teniendo un trabajo remoto y una automatización, los empleados pueden acceder a datos y sistemas desde cualquier lugar. Se mejora productividad y un equilibrio entre vida laboral y personal. Eso también hay que tomarlo en cuenta con la norma 035, que son factores de riesgo psicosociales. Esta norma lo que predice básicamente es crear un diagnóstico psicológico de la empresa y con ello podemos evaluar básicamente todo lo que nosotros tenemos. Recordemos que cuando una persona se puede accidentar en el área de trabajo, puede o bien traumatizar a nuestros trabajadores quitándole la confianza de estar en su puesto laboral, al grado de que pueden renunciar tan solo por estar en una posición. Ok, Gabriel. Siguiente y última pregunta. ¿Cuál sería la afectación más grande si una automatización llega a una empresa que usa máquinas poco actualizadas? Y sobre todo el cambio de cultura que se tendría. Mira, la primera sería una afectación principal, que sería la disrupción operativa. Es la integración, digámoslo así, de unas nuevas guías a una empresa que utiliza máquinas desactualizadas. Esto es un desafío bastante grande. Las máquinas y sistemas más antiguos pueden ser no compatibles con las tecnologías modernas, lo cual requeriría una actualización y un reemplazo completo de los equipos. Este proceso es muy costoso y puede llevar bastante tiempo. Recordemos que la inversión en este capital es significativa para las máquinas, software y capacitación.
Aunque la automatización es completa, sí va a tener una capacitación pues grande. Mira, para una empresa con equipos obsoletos, este gasto puede ser considerablemente más alto debido a una necesidad de reemplazar una mayor parte de la infraestructura existente. Esto puede tener interrupciones en la producción. La implementación de sistemas automatizados puede causar interrupciones. Esto mientras instalan, calibran y puede resultar en tiempos de inactividad o una posible pérdida de ingresos a corto plazo. Y eso es bastante crucial para una empresa. Sin embargo, estas tecnologías a menudo requieren una infraestructura pues un poco avanzada, dependiendo de las redes de comunicación, sistemas de control y gestión de datos. Si bien no solamente se habla de una infraestructura en cuanto a edificios, operación, máquina, proceso, va a haber un cambio cultural. El cambio cultural puede ser o bien muy resistente o muy fácil. Esto pues va dependiendo no solamente de la parte que nosotros pongamos, sino también de la parte de los trabajadores. Este sería uno de los mayores desafíos al introducir la automatización de una empresa. Los empleados pueden resistirse a un cambio debido a la incertidumbre de cómo puede afectarlos a ellos y qué responsabilidades van a tener. Y hay que decirlo, el miedo a la pérdida de empleos y la falta de familiaridad con esa tecnología generarían bastante resistencia. La transición de cultura requiere una inversión bastante grande. ¿Por qué? Porque tenemos que darle una capacitación a los empleados. Los trabajadores necesitan adquirir una nueva habilidad para operar y mantener sistemas automatizados, por lo que puede ser un proceso bastante largo y complejo. Hay que explicarles los riesgos que se tienen al ocupar una máquina, los riesgos, las responsabilidades y qué hacer en casos de emergencia. El cambio de rol y de responsabilidad es cambiar la naturaleza de los empleados, dado que pueden tener actividades monótonas o repetitivas, vaya, mientras que a veces teniendo la máquina va con una solución de problemas un poquito más avanzada y una supervisión con constante, vaya. Esto necesita una reestructuración en la fuerza laboral y redefinir tu rol. También tengamos en cuenta el cambio de mentalidad. Esto hay que tenerlo en cuenta al fomentar una mentalidad abierta al cambio y una innovación. ¿Por qué? Porque muchas veces es entender que los beneficios de la automatización no solamente son para la empresa, sino también para el propio desarrollo de los trabajadores. Pero aquí influye mucho la edad, el pensamiento crítico que tenga cada una de las personas y que tan accesibles sean. La comunicación y transparencia tiene que ser clara. Esto es esencial para gestionar el cambio cultural. Tanto nosotros como líderes de las empresas se deben dar a conocer los motivos detrás de una automatización, los beneficios que se esperan y cómo los van a apoyar a los empleados durante la transición. Una participación activa de ellos puede generar un cambio y reduciría la resistencia, aumentando una aceptación bastante grande. Porque para esto algunas estrategias que se pueden implementar se tendrían que hacer una evaluación y planificación. Se tiene que ver y revisar las necesidades de los trabajadores, tanto como una actualización tecnológica y desarrollar un plan de implementación detallado. Las capacitaciones tienen que darse de acuerdo también de manera psicológica, de salud y sobre todo técnica para poder hacer una inversión bastante buena con un cronograma el cual se puede implementar. Las capacitaciones sí hay que equipar a los empleados con las habilidades necesarias para poder desarrollar las tecnologías automatizadas, pero esto es incluir una formación técnica, desarrollo de habilidades blandas y educación continua. Todo depende del operador y todo depende de qué tanto estemos dispuestos a dar una capacitación.
Aquí entra mucho el juego el factor económico. ¿Qué saldría mejor? Recordemos que hay que ver qué es más barato. Capacitar a una persona completamente que ya conoce el proceso, que conoce el producto, o bien contratar a una persona que tenga ya la información técnica, pero que no tiene la experiencia. Inclusive, los recién egresados son un gran ejemplo. Hay personas o gente joven que ya tiene conocimientos técnicos, conoce muy bien las máquinas, conoce procesos, pero no tienen la experiencia necesaria. Caso contrario de operadores que tienen demasiada experiencia, pero no conocen gran cantidad de términos técnicos, ni darle solución a las máquinas en cuanto lo necesiten. Es verdad, se necesitarían pilotos y pruebas. Esto es para probar qué tan factible es y permitir una identificación y solución de problemas que afectan a la operación. Es necesario actualizar el soporte técnico, redes, sistemas de datos como la ISO 9000, 9001 para manejar las tecnologías y proporcionar un soporte técnico continuo. Es decir, que si una máquina se nos llega a averiar en algún momento del día o de la noche, porque somos una empresa que pues básicamente trabaja 24 horas, pues sí, tiene que haber una persona que pueda solucionarlo en caso de que el operador no pueda. Lo ideal es que el operador lo haga, pero muchas veces esto no es posible. Esto es tan solo una pequeña parte de lo que todo se implica un cambio, vaya, en cuanto a la gestión de información, las máquinas, actualización, Big Data avanza a pasos muy grandes. Sin embargo, las empresas son las que tenemos que ver cuál es el costo, cuál es el beneficio y estudiar bastante bien a nuestra población. ¿Por qué? Porque para eso, aunque muy pequeño o muy grande, las normativas y eso sí abarcan cierta cantidad de personas, las normas oficiales mexicanas, perdón, abarcan cierta cantidad de empleados y sí nos exigen cierta cantidad de personal para poder implementarlas. Bien, aunque no es obligatorio, por ejemplo, a partir de la norma 35 de factores de riesgo socioecológicos, es necesario ver que a partir de 75 trabajadores hacia abajo apliquen cierta normativa, aplica cierta información, pero más para arriba no, es optativa. Y muchas veces aquí influye mucho lo que nosotros hagamos como gerencia, como nosotros hagamos como directores, como muchas veces hagamos como seguridad de higiene, qué tan dispuestos estamos a hacerlo y para apoyarlo. Ok, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y por responderme las preguntas. Muchas gracias a ti, Daniel, por haberme dado la entrevista. Lindo día.